Es tiempo, estamos en un año en donde es tiempo de elecciones, ¿cierto? Y ya nos la sabemos, ¿cierto? ¿A qué voy con todo esto? Que va a venir promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Y la realidad es que cada 6 años son las mismas promesas, los mismos eslogans, las mismas clichés y frases que yo sí cumplo, que te lo firmo y te lo cumplo, y que nosotros sí cumplimos, y ya hasta uno se aburre, ya se las sabe, uno podría trabajar para ellos para hacerle su campaña política publicitaria, ¿cierto? A los partidos. ¿Por qué? Porque estamos tan familiarizados con lo mismo y las mismas promesas que llega a un punto, no sé a ti, pero por lo menos a mí, llega a un punto de cinismo en mi persona donde digo, ay ya, por favor. Si no fuera porque a veces me piden la INE, a veces pienso, me pasa por la mente, porque me piden la INE en algunos procesos de trámites que hay que hacer, esta cosa la echaría para la basura. Podemos llegar a pensar así, ¿cierto? En el cinismo de las cosas. ¿Por qué? Porque se repite una y otra vez. Nos prometen y no nos cumplen. Hacen promesas, pero no cumplen sus promesas. No cumplen con su palabra. Y es desesperante cuando lo vemos desde un contexto de campañas políticas, ¿cierto? Y de votaciones que se aproximan. Pero a veces es bueno no solamente recordar que podemos apuntar con un dedo, sino recordar que son 3 dedos los que nos apuntan a nosotros cuando hacemos eso. Y cuando hacemos eso, entonces también recordamos que a veces nosotros somos igual. Nosotros sí ha habido momentos en donde hemos podido cumplir con nuestra palabra, cumplir con nuestras promesas, pero no siempre ha sido así. Hemos imitado muy bien a veces la política mexicana. Y también hemos dicho cosas y hemos hecho promesas, hemos dado nuestra palabra en asuntos en donde no la hemos cumplido. Por lo que sea, ahorita no vamos a entrar a los detalles de que no, es que ese día yo no podía o ese día me enfermé. No vamos a ir a esos lugares. Tú sabes que ha habido momentos en los que alguien ha roto su palabra y no ha cumplido su promesa, pero también ha habido momentos en donde tú has sido esa persona, en donde ese eres tú. Y básicamente vivimos en un mundo en donde de alguna manera, como sucede cuando hay elecciones, como que ya nos acostumbramos a que nos van a decir cosas que no nos van a cumplir y como que todo el mundo sobrelleva la idea de que la gente no cumpla su palabra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y nosotros que somos cristianos aún como que lo elevamos más a ese nivel, pues ya vivimos en un mundo roto, caído, no hay esperanza y lo mejor es poner nuestra esperanza en Dios. Amén. Y es triste ver que es así, pero es una realidad. Pero al final creo que parte de lo que hace hermoso el Evangelio es recordar que siempre podríamos encontrar por ahí a una persona que siempre cumple su palabra. Y eso es algo que ya hemos visto en textos anteriores de nuestra serie de Génesis, pero que Dios, como le caracteriza en ser repetitivo a su pueblo, nos quiere recordar una vez más cómo es que nuestro Dios cumple su palabra. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Nuestro Dios cumple su palabra. Él sí cumple, iglesia. Si Él estuviera en las urnas, en las casillas de votación, tú podrías tener la certeza de que si votas por Él, Él sí va a entregar lo que cumple. Él sí cumple su palabra. Y lo vemos una y otra vez, página tras página en las Biblias, cómo Él es ese tipo de Dios, cómo Él es ese tipo de rey que cuando habla y decreta y promete, cumple. Y eso es algo que nos anima a venir aquí, quiero pensar. Es algo de los que nos tiene aquí domingo a domingo, el recordar que podemos venir confiados de saber que Dios sí va a cumplir su palabra. Que las cosas que leamos en las páginas de la Biblia, que es su libro inspirado por Él, van a hacer efecto, van a ser verdad, van a tener un impacto, tienen un propósito, nos van a ser de ayuda, nos van a bendecir. ¿Por qué? Porque Él siempre cumple su palabra. Y eso es algo que me consuela y espero
te consuele a ti esta mañana de lo que vamos a ver en el texto. Nuestro Dios siempre cumple su palabra y lo vamos a ver en particular con la vida de una persona de la cual ya hemos venido hablando en los últimos pasajes, Abraham. Y vamos a ver 4 subénfasis en el texto. Uno de ellos lo vamos a ver en el capítulo 20, que ya leímos. Todo el capítulo para ver que Dios bendice a Abraham a pesar de Abraham. Dios bendice a Abraham a pesar de Abraham. Y no voy a leer y después voy a explicar, más bien conforme voy leyendo, voy a ir explicando, porque son 2 capítulos los que hay que abarcar. Si tienes tu Biblia, es bueno que acompañes, ¿sabes? No sé si lo he dicho antes, pero si tienes Biblia, es bueno que acompañes conforme viene la explicación y tú vayas viendo cosas que se vayan explicando, porque a veces es mejor, digo, a los que trabajan más así, de manera visual, el ver palabras ahí, a veces como que ayudan a que podamos asimilar mejor el texto. Entonces, vamos al versículo 1, capítulo 20. Abraham salió de donde estaba, hacia la tierra de Negev, y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe de cierto, morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas que había oído de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. ¿Dónde hemos encontrado algo similar? En el mismo libro de Génesis, ¿cierto? Con el mismo carácter, ¿cierto? Abraham no es la primera vez que él hace esto. Alrededor de sus 75 años nos narra la Escritura que él había hecho una propuesta similar a su mujer. ¿Recuerdas en qué región? En Egipto, con Faraón. Bueno, donde gobernaba Faraón. La misma idea. Él iba a una tierra ajena, como un extranjero, ¿y cuál era su temor? Pues que tomaran a su mujer, ¿ok? Porque era hermosa a los 75 años. Ahorita Sara ya no tiene 75, tiene 90 años. Y a sus 90 años, pues al parecer, ya no lo dice el texto, pero queremos asumir que todavía tenía algo de pegue, como decimos por ahí, ¿ok? Y él lo sabía, pero lo interesante de la historia es que uno hubiera pensado que la primera vez uno aprende la lección, ¿cierto? Y a veces eso es lo que uno quiere pensar cuando pasan situaciones como estas, porque la vez pasada, ¿cuál era la lección que uno hubiera esperado que aprendiera Abraham? Pues no, pues uno ya no voy a poner mentiras en este asunto de mi mujer, ¿ok? Diciendo que es mi hermana. Ok, ya vi cuál puede ser el contexto. Y el contexto en la primera ocasión fue de que Dios tuvo misericordia de él, de su mujer, se le reveló a Faraón y Faraón la dejó ir y hasta también le dio bienes, ¿cierto? Y aquí se vuelve a repetir, ahorita lo vamos a seguir leyendo, la historia en donde llegan a otra región, donde son extranjeros, donde hay un peligro de que él lo pongan a muerte porque su esposa es bella y ella es tomada, y lejos de esta vez él confiar y decir, no, esta vez sí voy a confiar en que, pues ya vi que Dios pues no le gusta la mentira y de todos modos todo va a salir a la luz,
y uno hubiera pensado, pues ahora va a ser un mejor trabajo Abraham, ¿cierto? ¿Fue ese el caso? No fue así. No fue así. Se manejó con la misma agenda, con el mismo patrón pecaminoso, con el mismo temor. Y eso habla, otra vez, de cuánto es misericordioso Dios. Ahí puedes ver la misericordia de Dios, que fue el énfasis de la semana pasada, una vez más. O sea, uno quisiera pensar, en ese momento dice Dios, ya estuvo, ya hasta aquí, ya voy a buscarme a alguien más, Abraham, para ver si hago pacto con esa persona, para ver si le hago promesas de tener una herencia, de tener descendientes, de representarme en esta tierra frente a los demás pueblos de la tierra. Pero ¿vemos eso con Dios en la historia? No vemos eso. O sea, no vemos eso. Dice, Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos, les relató todas las cosas, ¿ok? Cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y qué pecado, y cómo he pecado en contra tuya, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, fíjate su respuesta, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás en cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí, es mi hermano. ¿Te das cuenta? O sea, básicamente él no ha cambiado la agenda de la propuesta desde que salió de Ur de los Caldeos. ¿Te das cuenta? Esa fue la proposición. Ella se sometió y así se han venido manejando por donde van pasando y a donde se van estableciendo. Y eso es muy triste, ¿sabes por qué? Es muy triste. Porque así a veces somos tú y yo. Así son los corazones de aquellos que dicen caminar con Dios. Dios nos muestra nuestro pecado. Dios nos dice, eso que haces no me gusta, no me agrada, no se alinea a mi carácter, a las cosas de mi reino. Y de todos modos, como que no nos importa, ¿cierto? Y como que minimizamos y a veces torcemos las cosas queriendo traer asunciones o justificaciones que Dios nunca nos dijo que podíamos usar como una justificación para justificar nuestro pecado. En el caso de Abraham, ¿cuál fue su parecer? No, es que esta tierra es de pecadores, ¿no? Casi dice, es de gente muy mala, no veo temor de Dios. Y tú sí, ¿no, Abraham? Tú sí tenías temor de Dios. Por eso es que te arrepentiste de ese pecado, por eso es que hablaste con tu esposa, la discipulaste, le pediste perdón y le dijiste, así ya no nos podemos seguir manejando. Dios ya nos mostró que esa no es la forma, Dios ya nos mostró que debemos de depender más de Él, de su cuidado, mi amor. Entonces ya no digas que eres mi hermana. Eso hizo Abraham, ¿cierto? No hizo eso. No hizo eso. Y a veces así también somos nosotros, iglesia. Y como te lo dije antes, cuando veamos cosas así que uno pensaría, aquí ya debió haber pasado un cambio, no pensemos, ay, ese Abraham, qué de malo que era. Es cómo yo soy como Abraham. ¿En qué asuntos de la vida yo sigo en mis andares? Yo no me arrepiento, yo no cambio la perspectiva de las cosas, yo no busco modificar las convicciones que me lleven a actuar de otra forma cuando se me presente una circunstancia similar. ¿Te has hecho esa pregunta? Y por favor no me digas que no tienes uno, porque entonces quiere decir que lo único que me estás revelando es que no te examinas, que no examinas tu vida, que no examinas cómo puedes ser como Abraham en algunas direcciones, tal vez no en todas, pero sí en algunas, lo suficientemente malas como para que
quieras cambiarlo y no imitar a Abraham. También hemos dicho que a veces hay que imitar lo bueno de los caracteres bíblicos, de los personajes que vemos en la Biblia. Hay cosas dignas de imitar, lo vimos mucho en la serie de Hebreos. Pero en este caso, este es algo de lo que creo que Dios no nos lo está poniendo ahí para que imitemos a Abraham, ¿cierto? Hay cosas en la Biblia que son descriptivas, pero no son prescriptivas. Aquellos que han ido al doctor entienden este término. Cuando tú vas al doctor y te sientes mal, el doctor te receta algo, te prescribe cosas para que te las tomes. ¿Ok? Son cosas que hay que hacer, que hay que tomarse para sentirse mejor. En la Biblia tenemos eso. Dios nos dice, no hagas esto, haz el otro, bla, bla, bla. Esos son prescriptivas. Descriptivas es que vemos la narrativa de historias como esta y podemos llegar a pensar y a torcer las cosas y decir, mira, pues si Abraham le permitió, yo también lo puedo hacer. No. Dios te está describiendo algo, Él nunca está diciendo, y tú imítalo, y tú haz así, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado entre cuando es una descripción y una prescripción, ¿ok? Lo mismo podríamos hablar de aquellos que son polígamos en la Biblia. La narrativa de la historia lo puede describir y no necesariamente lo está prescribiendo, no está diciendo ustedes tomen más de una sola mujer, ustedes mujeres cásense con más de un marido, no está diciendo eso, ¿verdad? Y así muchas cosas en la Biblia, tenemos que aprender a diferenciar entre descriptivo y prescriptivo, y yo creo que aquí en la historia de Abraham definitivamente está hablando de algo descriptivo, ¿cierto? Nos está describiendo y narrando cómo obró él a pesar de que Dios estaba con él. De forma que se sintió más justo que los habitantes de la tierra y él mismo obrando en injusticia en la forma en la que se presentó y presentó a su mujer. Entonces aquí dice que el 14 dice que Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se los dio a Abraham y se los devolvió a Sara su mujer y le dijo, Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Wow. Misericordia de Dios, iglesia. O sea, no nada más Dios destapó esto para que Abimelech no se metiera con la mujer de su escogido, de Abraham, sino que encima de eso le dan cosas. O sea, como si hubiera hecho lo bueno, como si, o sea, espero aquí también rompa algunos estereotipos de ideas torcidas que podemos llegar a traer, en donde pensamos, no, es que voy a orar y Dios me va a bendecir. Voy a obrar bien y Dios me va a bendecir, ¿cierto? Muchas veces es eso. Y no que la Biblia no diga esas cosas, pero no siempre sucede así. ¿Abraham obró bien en esta situación? ¿Y por qué recibió bendición entonces? Siervos, siervas, animales. A su esposa le dieron 1000 monedas, o no sé si eran monedas, ¿sí dice monedas? De plata. ¿Qué onda con eso? Como que se sale del esquema de lo que normalmente pensamos, ¿cierto? Pórtate bien, Dios te va a bendecir. Pórtate mal, Dios te va a maldecir, ¿no? Así es como funciona en muchos círculos cristianos, ¿cierto? Pero no es así como funciona en la Biblia cuando leemos la Biblia. Eclesiastés también nos lo dice. Cuando habla de cómo el injusto parece que es bendecido y el que camina con Dios, que tenga cuidado de no envidiar a la bendición del injusto. Es la exhortación. ¿Por qué? Porque en el esquema de cosas no siempre sucede así. Normalmente sucede así. También eso es de lo que trata Eclesiastés. Normalmente esto sucede cuando haces esto y aquello, pero no siempre. Y creo que este es un ejemplo de algo así, donde no siempre suceden las cosas así. Y con eso, ¿qué estoy diciendo? Pequen, no importa, de todos modos igual les cae la bendición. ¿Es esa la aplicación que hay que sacar de aquí? No, ¿verdad? No estoy tratando de decir eso. Lo que estamos tratando de decir que a veces así es como suceden las cosas. ¿Y es por qué?
por pura gracia y misericordia de Dios. Como cantábamos hace rato, tu gracia es mayor. Y estas son cosas de la gracia que hacen que uno le vuele la cabeza, que uno reconozca que a Dios no lo puedes meter en una caja y controlar con algunas cosas ahí teóricas, prácticas de la Biblia que puedas llegar a conclusiones fáciles. No, Dios es así de complejo y Él cuando, a pesar de Abraham, bendice a Abraham. ¿Te das cuenta? A pesar del hombre, bendice al hombre. Y así también te ha sucedido a ti y a mí. No me digas que no. O lo has hecho todo muy bien. A pesar de ti, a pesar de mí, Dios nos bendice. A pesar de que estés manejándote con finanzas íntegras o no, Dios te bendice. A pesar de que estés discipulando a tus hijos como ya se te ha instruido o no, Dios te bendice muchas de las veces. Y no tienes los hijos que tal vez deberías de tener por el mal discipulado a veces que haces o hago. ¿Okay? Me quiero incluir en esa ecuación. Y así con todo. Con todas las cosas de la piedad, con todas las cosas que Dios nos dice que son dignas del llamado que Él ha hecho para nuestras vidas. Pero a pesar de que eso es verdad muchas de las veces, también muchas veces viene la disciplina, que es una bendición y también es amor de parte de Dios. Entonces no pienses que siempre la bendición va a venir aquí como en el ejemplo de que Dios te va a dar chance y va a decir, ok, más al rato te voy a ayudar a entender estas cosas, por el momento te voy a soportar, hijo mío, ok. Va a llegar un día en donde, ¡pum!, disciplina. Y también es bendición para el cristiano. Para el cristiano todas las cosas le son para bien, porque amamos a Dios. ¿Ok? Y la esperanza es que cuando llegue ese día, pues también adores a Dios con tu vida. ¿Ok? En el contexto de Abraham, yo creo que también, a veces también podemos hacer eso, llegar, no quiero poner palabras en la Biblia, pero me puedo imaginar, le funcionó una vez, dijo, pues igual y me funciona dos veces, ¿para qué cambio este asunto? Me va re bien con la mentira, ¿no? Pero últimamente recuerden que a Dios le importa más la obediencia que cualquier otra cosa. Dios lo que quiere es obediencia. No quiere que seamos pragmáticos ni presunciosos de pensar que porque una vez no nos trajo las consecuencias que debió haber traído por causa de nuestra conducta, la segunda vez no vaya a suceder. Así que iglesia, si hay algo, esto ya es para que te lleves a aplicación, si hay algo en tu vida que crees que estás pareciéndote al padre de la fe, en tu conducta, en tu proceder, en cómo estás manejando la situación, yo creo que el llamado que creo que nos está haciendo el texto es no seas como Abraham. Sí, él recibió bendición a pesar de ser Abraham, pero nosotros sabemos mejor que Abraham, quiero pensar. Tenemos mejor revelación que Abraham. ¿Ok? Aún su ejemplo Dios nos lo da para que nosotros no lo sigamos. Y eso ya de por sí es una misericordia más grande que la que él pudo recibir. Y por lo mismo creo que sería bueno que reconsideráramos si queremos seguir en nuestro patrón pecaminoso, cual sea, que sabemos que a veces son más de uno. ¿Ok? Pero empieza por uno. Y después te sigues con el otro, y así hasta que nuestras vidas cada vez se alineen más a la perspectiva correcta de lo que significa ser bendecido por Dios. Amén. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. Dios da un hijo a Abraham como fue prometido. Versículos 1 al 8 del capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios aprobó a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, aquí estoy. Y dijo, toma ahora a tu hijo único, a quien amas, a Isaac. No, ya me brinqué, ¿por qué no me dicen? Estoy en el 21. Dice, entonces el Señor prestó atención a Sara. ¿Ya ven cómo es importante que peguen los ojos a la Biblia conmigo? Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó
a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Dios da un hijo a Abraham, como fue prometido. ¿Qué otro título le hubieras puesto a su énfasis de esa sección que no fuera ese? Dios le prometió eso, ¿cierto? Fue así como inició su proceso de caminar con Dios. Dios le prometió descendencia, Dios le prometió bendición, Dios le prometió que le iba a dar uno que iba a hacer que tuviera más hijitos, por decirlo así. Sabemos que Isaac fue su único hijo, pero ese único hijo era suficiente, ¿para qué? Para que vinieran muchos hijos a través de él, ¿cierto? Sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos. Y aquí está el hijo de la promesa, aquí está el que vino por mano de Dios, ¿ok? Aquí no hubo mano negra, como decimos por ahí. Aquí Dios fue el que tuvo que intervenir a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que era creer que esto fuera a suceder. Sucedió, y sucedió en el tiempo que Dios lo hizo. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. En este tiempo, a partir de hoy, en este tiempo, dentro de un año, va a ser así, ¿no? Y Sara se rió, ¿cierto? En incredulidad. ¿Y ahora qué tipo de risa vemos en Sara? ¿De incredulidad otra vez? De gozo. De gozo, no cabe de la risa, Sara, no cabe de la risa ella y cualquiera que ella está anticipando que cualquiera que tenga interacción con ella, cualquiera que ya la conoce, también va a reír junto con ella. ¿De qué? De la emoción, del gozo, de ver las promesas de Dios cumplidas en su persona y en su vientre, en su hijo ahora, ¿ok? En que en verdad Dios cumple su palabra. En que en verdad el Dios que decide tomarnos y llevarnos de la mano y hacer un pacto con nosotros y adoptarnos como sus hijos y darnos promesas, las cumple. Ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Sara, su mujer. ¿Por qué? Porque Dios les ha mostrado cómo es que en verdad reciben. Él sí cumple lo que promete. Él sí te lo firma y te lo cumple. Él sí en verdad entrega lo que promete. Y eso habla de la bondad de Dios otra vez. Porque no vamos a decir que a este punto se los dio porque ellos se lo merecían. ¿O dirías tú eso? Hablando de mérito, de que ellos merecían esto, claro, por eso Dios tenía que cumplir. No, y seguimos viendo un aspecto del carácter de Dios, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia bendice no por el hombre a pesar del hombre, el Dios de la Biblia bendice porque le place bendecir, porque Él es fiel a su palabra, no a lo que hagamos aquellos que escuchamos su palabra o sus promesas. Ese es el tipo de Dios que adoramos, iglesia. Y que lo hace tan grande, más grande por encima de cualquier Dios pagano que nos ofrezca cualquier religión pagana de este mundo. Porque todas las religiones paganas de este mundo ofrecen un Dios que te da si le das, que te rasca la espalda si tú le rascas la espalda, ¿o no? Ese es el Dios del paganismo de nuestros días y de los siglos. Pero el Dios de la Biblia no es así. Y eso es algo que lo hace digno de toda adoración otra vez. Digno de humillación, digno de que queramos venir y postrarnos ante Él y decirle: ayúdanos a hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para tu gloria. Quiero que tú seas el dueño de mi vida, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas el centro de mi corazón, quiero que tú seas por lo que vale la pena vivir. Amén. Porque es un Dios que cumple sus promesas y lo acabamos de ver aquí, iglesia. Y también vamos a ver esto, que Dios bendice al que se asocia con Abraham. No nada más bendice a su mujer, que era estéril, ¿recuerdas? Que ya era demasiado vieja como para pensar que iba a tener un hijo, ¿ok? Con Abraham. Sino que también bendice a aquellos que lo rodean, a otros que no necesariamente entran dentro del pacto que él hizo con Abraham.
del pacto de la promesa de una descendencia que viene de la mano de Dios. ¿Ok? Lo vimos con Lot la semana pasada, ¿cierto? Cómo Lot escapó la ira. ¿Por qué la escapó? Merecía la muerte por su asociación con Abraham. ¿Ok? Y, a veces así también va a suceder con nosotros, o alguna vez quiero pensar que ya has visto eso. Si tú eres un hijo del pacto, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en el pacto, en la sangre de Cristo, para redención y salvación y reconciliación y adopción, muy seguramente otros a tu alrededor son bendecidos por causa de ti. Ese es el lenguaje que habla la Biblia. Aún a la mujer incrédula, a la mujer creyente que tiene un esposo incrédulo, le dice que a través de ella va a ser la bendición en su casa, ¿cierto? ¿Por qué lo dice? Pues porque el hecho de que alguien camine con Dios siempre va a traer como consecuencia que aquellos que no caminan con Dios reciban bendiciones por parte de aquel que camina con Dios. No porque vengan de nosotros como tal, sino porque fluyen a través de nosotros. Son de Dios y Él nos las da y a través de nosotros fluyen esas bendiciones. Y muchas veces la bendición simplemente es moralidad, más moralidad en un hogar. ¿Ok? Tu esposo no va a ser tan perverso como hubiera sido si tú no fueras cristiana. Y cosas por el estilo, los hijos igual, los tíos, los abuelos, bla, bla, bla. Entonces, la esperanza es que estamos viviendo el cristianismo para que eso suceda, ¿verdad? Porque de otra forma, entonces no va a suceder. Si lo que estamos modelando no es cristianismo bíblico, no es un carácter piadoso, no es buenas obras de justicia, pues obviamente eso también vamos a transmitir, vamos a contagiar. Esa va a ser nuestra bendición, entre comillas, ¿cierto? Y no queremos eso. Dios bendice al que se asocia con Abraham, y lo vemos en versículo 9 del capítulo 21, donde vemos esto. Pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto, angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por su sierva, presta atención en todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tú descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, también en el desierto de Parán, y su mujer tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Dios bendice al que se asocia con Abraham. Amén. Lo que decía hace rato. ¿Lo puedes ver en el texto? Era Ismael, aquí ni siquiera menciona su nombre, pero sabemos a qué muchacho se llama, el hijo de Agar, Ismael. ¿Era Ismael el hijo de la promesa? No, ¿verdad? Sí era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara, su mujer, la cual Dios veía en un pacto de matrimonio junto con Abraham como una sola carne. A estas alturas, el muchacho tendría más o menos, cuando se burló de su hermano Isaac, o su medio hermano Isaac, tendría más o menos 16 añitos, cuando Isaac en promedio tendría 3 añitos. Entonces, aquí tienes un evento natural, ¿cierto? Tienes a la legítima
por decirlo así, con respecto a Sara, y a la que no es la legítima, ¿ok? Como casa grande y casa chica, ¿no? A veces usamos ese lenguaje, ¿cierto? Y obviamente casa grande no quiere que casa chica piense que tiene los mismos privilegios, ¿cierto? Y sucede hasta nuestros días, ¿o no? Sigue sucediendo hasta nuestros días. Es algo natural, ¿ok? La esposa primera, y sobre todo la que recibió la promesa, pues quiere que se le considere como tal, ¿no? Y los derechos de esa promesa. Cuando ella ve que aquí el hijo de su esposo se burla de su hijo, viene lo natural. O sea, Dios está usando el celo de mamá, el amor de mamá, el celo de guardar el pacto de familia, por decirlo así, pues para no permitir que esto pueda seguir sucediendo, ¿cierto? Porque seguramente no era una risa así como cuando ves a dos niños jugando y se ríen, ¿cierto? No era eso. ¿Qué pudo ver ella? Malicia en su corazón. Tal vez pudo ver que lo veía como una competencia, como alguien digno de muerte, como tal vez en algún momento vio Caín a Abel con Adán y Eva, ¿cierto? Seguramente ella ya venía como que leyendo el potencial de lo que esta relación, si crecían juntos, cómo podría terminar, ¿cierto? Entonces, en este caso, Dios usa a Sara, así lo podemos poner en esas palabras, y aún su sentido de maternal, de protección y su celo, ¿para qué? Pues para hacer esta propuesta por una segunda ocasión. ¿Recuerdas que ya había sucedido una vez más? En esta ocasión no es Abraham diciendo, pues tú haz lo que tengas que hacer, mujer, es tu sierva. En esta ocasión, primero ahí nos dice que él se turba un poco con la idea, porque también es su hijo. Imagínense, no es casa chica, pero al final su hijo, ¿cierto? Y 16 años de conocerle, o sea, no era así como que un desconocido cualquiera. El mismo amor que tú le tendrías a cualquiera que no fuera tu hijo y que hubieras conocido por 16 años. Ahora imagínate si es tu hijo, cuánto más difícil es una sugerencia de ese tipo, ¿no? Échalo a él, a ella y a su hijo. En este caso, Dios, para darle un empujoncito a Abraham, porque tal vez seguramente no hubiera hecho las cosas bien, le dice, mira, tranquilo, que yo lo voy a bendecir, yo sé que es tu hijo, ¿no? Y también de él voy a hacer una gran nación. Eso como que ya, como que trae alivio, ¿cierto? Ya a esas alturas quiero pensar que su fe otra vez empieza a ser moldeada. Ya Dios hizo la promesa de darme un hijo y ahorita me está diciendo que no me preocupe, que a él también le va a ir bien, en cierta forma. No tan bien como a Isaac, pero sí no tan mal como les va a otros, por decirlo así. ¿Ok? Y entonces como que eso le ayuda a Abraham para ser él el que como que la envía, ¿no? Así como que mira, aquí está tu ración, aquí está esto, seguramente le dio un dinerito, ¿no? Y órale. Y en ese sentido, suena rara la cosa, ¿no? ¿Cómo es que al principio Dios le dijo, no, regresa y sométete a Sara? ¿Cierto? ¿Te recuerdas la vez pasada? Y ahorita Dios ya no hace lo mismo, ya no le dice regresa y sométete. Ya no es así la situación. ¿Por qué tú crees que sea así ahora la cosa? ¿Tienes alguna idea del por qué esta vez fue diferente? Por proteger y conservar el pacto con Abraham. O sea, Dios, ¿a quién le hizo la promesa? A Abraham y a Sara. Una forma de conservar los planes de Dios en medio de haber hecho un pacto con ellos es no dejando lugar a duda de que la bendición iba a venir a través de Isaac y no de Ismael. ¿Y cuál es una mejor forma de dejar eso bien claro? Aparto al uno para enfocarme en el otro, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que Dios está haciendo. Quiere remover cualquier duda que pudiera llevarnos a pensar que cuál era el hijo de la bendición. ¿Quién de los dos? Porque veo que a los dos les va medio bien. No, es este, mira, el otro ya no está, lo quitamos de la ecuación, lo borramos del mapa, y Dios muestra cierta misericordia y bendición a sus vidas, ¿cierto? Aquí nos dice que no murieron, que a pesar de que seguramente estaban en el desierto y ya se les había acabado las porciones de agua, Dios les abrió los ojos y les mostró un pozo. ¿Para qué? Para que volvieran a tomar aire, se hidrataran y continuaran su camino. Y después Él hizo una nación, ¿cierto? Y aquí vemos que hasta arquero se convirtió y toda la cosa. Hasta se casó con una egipcia y toda la cosa. Entonces lo que podemos ver es Dios bendice
a los que se asocian con Abraham, y sigue siendo una extensión de la aplicación que ya mencioné antes. La esperanza es que tú y yo estamos siendo de bendición como extensión de que hemos sido reconciliados con Dios. Y sería bueno también hacernos esa pregunta: ¿estoy siendo de bendición? ¿En verdad estoy siendo de bendición? ¿En verdad a otros les va mejor porque se asocian conmigo, porque me conocen? ¿En verdad las personas que son cercanas a mí tienen alguna ventaja, algún tipo de favor inmerecido tal vez, pero de favor al final en sus vidas por causa de que yo estoy en sus vidas? Y otra vez, no porque yo sea la bendición en sí mismo, no sobreespiritualicemos este asunto, porque yo camino con Dios, porque Dios me sostiene, porque a pesar de mí, Dios me bendice y bendice a los que están a mi alrededor. ¿Es así? Espero que la respuesta que estemos encontrando sea un sí, aunque sea un sí con minúsculas, aunque sea un sí así chiquito, escondido por ahí, y que con la esperanza de que este crezca. Okay. Y si la respuesta es no, al final, ahora sí que es de valientes reconocer, no, la verdad es que miro a mi alrededor y yo lo que más veo es caos, yo no veo, es más, la gente hasta se siente intranquila cuando está conmigo, yo qué sé, pues entonces ponte a orar. Ponte a orar: Dios, yo quiero que fluya la bendición a través de mí. Y cuando hablo de bendición, otra vez, no pienses prosperidad y cosas así, aunque pueda venir también algún tipo de prosperidad. Pienso todo tipo de bendición, otra vez moralidad, aún la bendición de que cuando yo estoy en un lugar, la gente se comporta diferente, encuentra más contentamiento, porque me ven con contentamiento a mí, yo qué sé, cosas de ese tipo, cosas prácticas que te puedan ayudar a señalar algunos aspectos de cómo Dios está obrando en ti y a través de ti. Creo que sería bueno. ¿No te gustaría ver ese tipo de cosas a tu alrededor? ¿O eres muy egoísta con tu fe? La bendición se trata de ti, de tu Dios y de lo que Dios te pueda dar y de cómo va a terminar la cosa y no piensas en los demás. Espero que no, y espero que la más grande bendición de todas las que puedan fluir a través de ti sea que predicas el Evangelio, sea que traes las palabras de vida eterna a las personas. Y si no es eso, por lo menos lo que está fluyendo de ti, algo está mal en ti. Algo está muy mal en ti. Y hasta creo que sería sano comenzar a considerar si en verdad tú ya has recibido la bendición. ¿No crees? ¿Crees que sería algún punto válido? ¿Un punto de partida válido a considerar? Espero que sea algo de lo que quieres considerar. Porque también sería algo muy bueno, si así fuera ese el caso. Porque entonces ya sabes a dónde tienes que ir primeramente. Tal vez tú mismo ir en búsqueda de la bendición que Dios da a través del Evangelio de Jesús. Amén. Entonces, vamos al último subénfasis de nuestro texto esta mañana. Dios está con Abraham y éste le invoca. Es lo que vamos a ver en esta sección, que Dios está con Abraham. ¿Puedes creerlo? Dios está con Abraham. ¿Puedes creerlo? Dios está conmigo. A pesar de las decisiones tontas que tomo y hago apuestas y pierdo el cabello y cosas por el estilo. Dios está conmigo. ¿Lo puedes creer? Es increíble. Qué paciente que es Dios. ¿Cierto? Misericordioso. Dios está con Abraham y éste le invoca, y la esperanza es que tú y yo, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos falta mucho por recorrer, Dios también esté con nosotros y entonces sigamos invocándole por consecuencia de que eso es verdad. Amén, iglesia. Vamos a verlo en el texto, versículo 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló con Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí, a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado, y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas, se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte?
Y Abraham respondió: tomaré estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba, se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí convocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos años. Aquí lo que vemos es cómo Dios está con Abraham. Él lo dice el texto, y ni siquiera lo tiene que decir él, se lo dice a alguien más. Y la esperanza es que también eso se puede decir de nosotros. Dios está con fulanito, Dios está con sultanito, ¿ok? Y no porque hagamos las cosas muy bien, sino porque hay algunas cosas que hacemos bien, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque leemos nuestras Biblias y nuestras Biblias nos confrontan muchas de las veces y nos muestran nuestro corazón, nuestro pecado, con la esperanza de que queramos rectificarlo, ¿cierto? Y así como estaba con Abraham, también puede estar contigo y conmigo. Dios está con Abraham, aquí les está diciendo, y ese es su temor. Este es un rey pagano, que viene con su jefe del ejército pagano. Aquí no dice nada de que Abraham tenga un ejército, ¿cierto? O un jefe de su ejército, ¿cierto? ¿O lo dice? Sin embargo, ellos vienen como para pedir tregua, ¿te das cuenta? Como para arreglarse de forma que puedan vivir en armonía, ¿ok? Porque Abraham vive en la región de este rey. Fue parte de las cosas que le dio: ubícate donde quieras, ahí donde se te antoje, donde encuentres sombrita, ahí establécete, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, él es ya bien conocido por los habitantes de la región, ¿ok? Y saben que Dios está con él. Y es lo que dice el texto. Dice el versículo otra vez 23, ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo ni con mi descendencia. Le está diciendo, ¿por qué? Porque Dios está contigo en todo lo que haces, se lo dice un poquito antes. Dios está contigo en todo lo que haces. Gloria a Dios, que un hombre como Abraham, la gente pueda decir de él que Dios está con él en todo lo que hace, a pesar de que ya hemos visto que no todo lo que hace lo hace como para Dios, ¿cierto? Pero entonces, ¿a qué se estaban refiriendo? Pues que veían algo diferente en Abraham, en el tipo de adoración que él ofrecía a su Dios, en el tipo de Dios que él adoraba. Podían ver una consistencia, tal vez no perfección, pero sí consistencia. Tal vez no una madurez así súper madura, pero sí un crecimiento hacia la madurez. Y yo creo que eso es válido poder decir de alguien más. Si lo vemos en el texto, no tiene nada de malo que le digas, yo veo que Dios está en todo lo que haces, no necesariamente porque eso sea verdad en todo el sentido de la palabra, pero sí en gran medida. Y me gustaría pensar que así también sucede con nosotros, que si caminamos con Dios, sí, la metemos ya dije, la metí ayer en la noche y la vamos a meter muchas de las veces, ¿ok? La vamos a regar en hacer cosas o tomar decisiones que no necesariamente glorifican a Dios, si lo quieres ver así, ¿no? O que no tienen un propósito en particular, ¿no? Pero que la esperanza es que se pueda decir de nosotros, míralo, Dios está con él en todo lo que hace, mírala. Dios está con ella en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú examinas la vida de esa persona y lo ves actuar en los diferentes contextos de vida, tú puedes llegar a esa conclusión. Y otra vez, la pregunta de reto sigue siendo la misma que de los puntos anteriores. ¿Se podría decir esto de ti? ¿Se podría decir eso de mí? ¿En verdad podría ser esa la conclusión de gente pagana como este rey Abimelec a nuestro alrededor y decir, mira, generalmente, por lo que veo, Dios está con la persona en todo lo que hace? Sí, hasta en la enfermedad veo las cosas distintas. Dios está con él. Le veo una paz que yo no tendría si tuviera la misma enfermedad. Le veo la paz que yo no tendría si tuviera los mismos problemas financieros, si estuviera desempleado de la misma manera. ¿Podrían decir eso de nosotros? La esperanza es que sí, si eres de Cristo. Otra vez, Abraham recibió cierta revelación, sí, le dieron un hijo, cosas muy sobrenaturales que le sucedieron a él. ¿Pero acaso no nos han sucedido cosas mejores a nosotros? ¿Cosas por encima de lo sobrenatural? ¿Acaso no
¿Se nos ha revelado una revelación más grande, algo mejor? Jesús es mejor, fue el eslogan de la serie de Hebreos, que creo que fue la que se predicó antes de Génesis. ¿Acaso no en Jesús podemos encontrar promesas más grandes? ¿Una bendición más grande? ¿Un cuidado más mejor? ¿Una justificación mejor que la que tuvo Abraham? O sea, cuidado con las palabras, no quiero tener cuidado con las palabras, no que fuera mejor en que somos mejores que Abraham, o sea, mejor en la revelación que hemos recibido. La fe que se demandaba tanto para él como para nosotros es la misma. Es exactamente la misma, la revelación que hemos recibido, de la bendición que es Cristo para nuestras vidas. Y yo espero y tengo la esperanza que tú eres de Cristo esta mañana. Mi esperanza es que tú vienes del paganismo a adorar al Dios vivo. Que tú vienes de manejarte en tus términos y en tus condiciones, en tu entendimiento vago y horizontal, a un entendimiento verdadero y vertical en las promesas de Dios. Que nos dice que todos somos dignos de muerte, que todos somos dignos del juicio, lo vimos la semana pasada. Todos somos dignos del fuego que cayó en Sodoma y Gomorra. Todos nosotros somos eso, todos merecemos eso. No merecemos menos que eso. Todos merecemos ser desechados, apartados. La ira de Dios es nuestro justo pago, si lo vamos a poner en palabras de justicia. Pero por la gracia de Dios, tú puedes ser reconciliado con Dios. Por la gracia de Dios, la bendición puede llegar a tu vida, a pesar de lo que eres, a pesar de lo que soy. Y eso solamente puede ser verdad en toda la extensión de la palabra, si te humillas y reconoces que necesitas un redentor, que necesitas un reconciliador, que necesitas que la bendición llegue a tu vida, porque en tus propias fuerzas la bendición nunca va a llegar. Porque has hecho lo suficiente como para estorbar a que la bendición pueda fluir en tu vida. Tu pecado estorba para que Dios te quiera tener ante su presencia. Lo único que tu pecado ha provocado es que Dios te vea con una actitud de repulsión. Dios no te quiere cerca. Dios no quiere cerca a ningún pecador, sin importar que fue muy grande o muy pequeño su pecado. Sin importar que su pecado afectó a muchos o a pocos. Nuestro pecado nos separa de Dios. Por nuestro pecado no podemos recibir la bendición. Por nuestro pecado, aún sus promesas, su palabra misma no es tan relevante para nosotros. Y podemos llegar a ser hostiles y cínicos en la forma en la que escuchamos su palabra. Y es solo la gracia de Dios a través del Evangelio de Cristo, es solamente a través de ese sacrificio, cuando yo confío en ese tipo de salvación, en ese tipo de bendición, en el descendiente de Abraham, en aquel en el que se cumplen las promesas, en aquel que nunca pecó, que nunca desobedeció, que nunca dijo palabra alguna que lastimara a alguien o que ofendiera a alguien y mucho menos a su padre, aquel que siguió perfectamente la voluntad de su padre hasta la muerte, aquel que nunca hizo lo malo, que nunca pensó lo malo, aquel que siempre se humilló, aquel que siempre mostró una postura de adoración correcta delante de Dios, solamente a través de haber creído en Él, en su vida perfecta, en su muerte expiatoria, en una cruz y en su resurrección, tú y yo podemos ser reconciliados con Dios. Y cuando hablamos de solamente haber creído, me estoy refiriendo a haberte rendido a sus pies. No nada más creer esas cosas intelectual, sino en verdad sentirte contrito de corazón en reconocer que no merecías cero bendición de Dios. Lo que merecías de Dios era cero bendición y todo tipo de maldición, todo tipo de juicio, y que Dios no te va a dar si te humillas y vienes a sus pies en los términos de Cristo. Es solamente a través de Él que puedes ser salvo. Es solamente a través de su sacrificio que puedes ser perdonado. Es solamente por fe en su nombre que Dios te justifica, te declara santo, justo, perfecto delante de Él, y entonces puedes obtener vida eterna en su nombre. Solamente a través de los méritos de Cristo viene la verdadera bendición. Y espero que tú estés parado ahí, en la roca que es Cristo,
en aquel que dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Aquel que dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie puede venir al Padre, nadie puede recibir la bendición, nadie puede ser llamado un hijo de Dios si no es a través de mí, si no es a través de la obra redentora que yo hago por ustedes, del sacrificio que yo he dado en pago por sus pecados. Es solamente a través de la palabra encarnada de Dios, aquel que se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado, aquel que cumple perfectamente las implicaciones de los estatutos que Dios ha puesto para poder ser aceptados ante su presencia, y aquel que en sí mismo es la palabra viva que nos muestra a Dios en los términos de Dios. Solamente si crees en aquel que te dice, vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Si crees en esa palabra, si crees que Él cumplió tu condena y que Él vivió la vida perfecta que no pudiste vivir y que se demandaba de ti para que tú pudieras acercarte a Dios, si crees que Él vale la pena que te rindas a sus pies y en verdad te humilles y le sigas y le sirvas y ahora vivas para su gloria, entonces es porque eres salvo. Y entonces Dios te bendecirá a pesar de que la riegues, a pesar de que como Abraham tengas a veces algunos patrones pecaminosos que Dios va a romper, pero no va a ser en tus fuerzas. Él te va a ayudar, que el Espíritu Santo que Él te ha dado te va a fortalecer y te va a llevar a la santidad de formas que tú mismo nunca lo hubieras imaginado. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios, es en el poder de su Espíritu, es por el poder también de su palabra y es a través de una comunidad de fe como una iglesia. Ya lo hemos dicho también antes, un medio de gracia muy grande que Dios quiere tener en tu vida, si en verdad has creído, es una iglesia local sana. Si no crees eso, no has creído en verdad no has creído. Necesitas someterte a Dios en los términos de Dios. Y sí, lo vas a hacer de manera imperfecta, aún el venir a la iglesia, somos imperfectos en la forma en la que servimos, en la que nos congregamos, en la que cantamos, en las que mostramos a veces el amor que pensábamos que estábamos mostrando y a veces no necesariamente era eso lo que estábamos mostrando. Hay mucha imperfección, nosotros necesitamos mucha ayuda, pero ya vimos que de misericordioso es nuestro Dios cuando en verdad hemos creído, cuando en verdad caminamos con Él, cuando en verdad Él está con nosotros, como dice la declaración de esto. Y bueno, en el contexto de la historia es con referente a un pozo, ¿cierto? Hay un alegato de un pozo y lo que están buscando es que se arreglen los problemas, ¿cierto? Lo que están buscando es que haya armonía y lo que están buscando es tener paz con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios está con él, ¿ok? Y eso también nos va a suceder a nosotros, iglesia, y espero que te hayas tenido algunas experiencias de ese tipo. Si tú estás con Dios y la gente lo puede ver, independientemente de que te van a odiar, porque también ya vimos que la Biblia dice que si lo odiaron a Él, nos van a odiar a nosotros. Hay un sentido también, y yo lo he podido ver y lo he podido percibir, en que también la gente, o sea, sí te odia, pero con cautela. ¿Alguna vez lo has notado? Yo lo noto algunas veces, no siempre. Pero lo he podido notar y obviamente tengo que tener mucho cuidado de no pensar que es por algo que yo soy. Es por el Dios en el que he creído. ¿Ok? Y ellos pueden ver algo de ese Dios que les hace manejarse con cuidado hasta cierto punto. Y sabemos que al final, si Dios va a permitir algo para que te hagan el daño, Él lo va a hacer y lo va a usar para transformarte y conformarte a la imagen de Cristo. Pero mientras no es así y podemos ver esas cosas, podemos ver un poco de lo que vemos en el texto, ¿cierto? Gente que se maneja con cuidado con los que caminan con Dios, con los que Dios está con ellos. Y si tú en verdad has creído, pues espero que también tengas un poco de esa experiencia en tu caminar con Dios. Un poco de la experiencia de la que también ya hablamos, de que a pesar de cómo somos, a pesar de lo que somos, Dios nos bendice, ¿cierto? Y la más grande bendición, sin importar que no ha venido ninguna otra, aparte de esa, que no lo creo, pero supongamos que existe ese caso, la más grande bendición es que tienes al Hijo. Y que has sido declarado justo, perfecto, santo y digno de estar en la presencia de Dios por los méritos y el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y que ahora has sido resucitado para vida eterna en Él. Y que ahora tienes la esperanza de vida eterna cuando partas de este mundo, porque en verdad es la oferta que Él hace cuando en verdad has creído. Amén. Así es que, iglesia, yo no sé por quién vas a votar estas elecciones y tampoco te voy a manipular para que ese no es el trabajo del púlpito. Espero no tengamos que estar escuchando mucho de eso en otras iglesias, en otros púlpitos, ¿okay? El trabajo del púlpito es que veas que hay un rey, que hay un Dios y que no hay mejor
votación que puedas hacer en tu vida que la de seguirle y humillarte ante Él y en Él poner toda tu esperanza. ¿Ok? Y si eso es verdad, entonces tú sabes que Él nunca te va a fallar, porque nuestro Dios cumple su palabra. Y ya la empezó a cumplir probablemente en tu vida si ya creíste, y la puede comenzar a cumplir por primera vez en tu vida si tú vienes a Él humillado en arrepentimiento y fe, para que veas que es verdad, que Él siempre cumple su palabra. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que en verdad nos lo demuestras en la vida de Abraham, nos lo demuestras en nuestras propias vidas, cómo tú cumples tu palabra, Señor. Eres tan misericordioso, Padre, en verdad que lo eres. Y nosotros somos tan necios de corazón a veces, tan testarudos, tan duros de corazón. Y nos cuesta a veces humillarnos, reconocer que tú quieres la santidad en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, ayúdanos a reencaminarnos en la búsqueda de una santidad más clara, en donde las personas que estén a nuestro alrededor puedan ser bendecidas por causa de que caminamos contigo y te conocemos y tú nos conoces. Que las personas que están a nuestro alrededor puedan tener un cierto tipo de temor reverente hacia ti, Señor, porque ven en nosotros que tú nos sostienes, Señor. Y que el resultado de eso sea que nosotros podamos proclamar el Evangelio, que otros puedan creer, que otros puedan venir a tus pies en reconciliación perfecta a tu persona, Señor, por medio de los méritos de aquel que es nuestra más grande bendición. Cristo Jesús crucificado, Cristo Jesús resucitado, Cristo Jesús, la bendición de bendiciones, aquel que da vida eterna a todo el que confía en su nombre, Señor. Yo ruego que esa sea la experiencia de todos los que escuchamos este mensaje esta mañana. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.